Hola, ¿qué tal, mi querido aspirante a crononauta? Bueno, el día de hoy es el día 90 de esta cronomeditación, Yux U12. Bueno, hoy es un día muy bonito para la cooperación. Hoy se cristaliza la mente tras haber pasado la manifestación y la liberación de los datos en el día de ayer. Hoy en el día cristal, del tono cristal, es el día de la cooperación y es el día ideal en donde Dios, yo desde alrededor tuyo, puedo cooperar con lo que vos te hayas propuesto para esta onda. Así que bueno, vamos a cristalizar datos y lo primero de todo es pedir la guía. U12. Yo soy musical. Con la espiritualidad de la mente, dedico con el fin de amar universalizando la lealtad. Sello el proceso del corazón con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder del espíritu. Buenísimo. Bueno, con la espiritualidad de la mente, hoy es un día de la mente. Quizás de los 3 días de la mente que hay dentro de la onda, hoy es el día en donde se termina de concretar todo lo que la mente ha estado cavilando, pensando, meditando. Obviamente siempre espiritualmente. Espi, no te olvides. O sea, vida, sentidos, mente es el 1, 2, 3 de una circunferencia. Vida, sentidos, mente. Es una observación que hace tu ser de cada holograma de la vida. Y acordate que cada holograma de la vida que estás energizando como entorno tuyo es una observación que haces siendo la chispa vital de todo el holograma cósmico. Pero de esa gran observación de datos, porque solo es una lectura de datos, vas a desarrollar únicamente el pedacito de entorno físico que podés sentir con tu cuerpito físico, o sea, lo que tenés cerquita, ¿ok? Y ahí, en ese espacio, en ese escenario que tenés recreado virtualmente dentro de tu cuerpo como si fuese real, el mundo, yo, Dios, voy a estar operando para poder ayudarte hoy, cooperando contigo en todo lo que necesites. Entonces, el día de la cooperación, acordate que ya te lo dijo Guillermo varias veces, o sea, eh, como ser humano, como Guillermo, al igual que vos, soy un Yux destino. Desde el día en que nací hasta el día que muera, voy a ser siempre realizado internamente mi factorización de energía de la chispa vital con el Yux destino. En este caso es A3, en el tuyo será el que vos seas. Pero la idea de llevar el telar de la existencia a días es para ayudarme a mí, a Dios, a poder desarrollar cada día la energía de ese día en las sensaciones de las almas humanas, que son las baterías de energía del mundo, para que éstas sientan el mundo de la misma manera. Y al día siguiente de otra manera, y al día siguiente de otra manera. Eso les ayuda a las almas humanas, lo sepan o no, a desarrollar una conciencia de la energía de cada día. Si eso además vos hacés la cronomeditación y estudiás los mandatos de cada día, obviamente esa información se te va a hacer mucho más carne, la vas a tener mucho más almacenada en tu ADN, en tu memoria, en tu cerebro, en tu alma, en todo lo que vos te imaginás en donde estás almacenando los datos dentro tuyo. Para mí, como Dios, como la conciencia colectiva de tu creación, para mí simplemente es en el alma madre, que es el alma del cuerpo raíz, yo ahí estoy almacenando todo y solo estoy haciendo ese cuerpo. Pero en la lectura de datos que hace la chispa vital en cada instante presente, además está leyendo que yo también estoy haciendo la factorización de energía y la simulación del espacio del escenario mundo que tiene alrededor cada una de las almas humanas, porque éstas obviamente son creadas de la misma manera que el cuerpo raíz, por eso son sus semejantes. O sea, vos y todos los seres humanos son semejantes del cuerpo raíz y por obviedad la programación del desarrollo de la energía como vos la sentís es exactamente igual como la siente el cuerpo raíz.
Y la forma en que yo opero dentro del cuerpo raíz para poder ser todo lo que él tiene alrededor y poder actuar todas las presencias que se aproximan al cuerpo raíz, de la misma manera lo hago en vos y de la misma manera lo hago en todos los seres humanos. Ningún ser humano está solo, siempre estoy yo con ellos. Yo soy Dios, soy la conciencia colectiva que se encuentra alrededor de todos ellos. Los cuido a cada uno de ellos y te cuido a vos. ¿De quién? De todos ellos. Porque como son todos libres pensadores, todos tienen libre albedrío, deciden hacia dónde van y qué es lo que quieren hacer, por momentos, si no están bien sincronizados a una frecuencia de tiempo que los pueda corregir de sus errores, en vez de ser corregidos, se agarran de sus ideas y de sus creencias, creen tener la razón y se llevan por delante al mundo. O sea, se llevan por delante a todos los demás. Y muchas veces sin importarle las consecuencias que pueden provocar en todos los demás. Todo esto nosotros le llamamos la frecuencia 1260, le llamamos la frecuencia de estar en el caos. Entonces necesitan estar atrapados en una frecuencia puramente creada para las máquinas. Entonces los lleva a los seres humanos a operar como robots. No te quiero explicar demasiado con eso, sino nos estaríamos yendo al encantamiento del sueño del calendario maya, del remix que se hizo desde el siglo pasado sobre el calendario maya antiguo, para enseñarle a la gente que estamos viviendo bajo una frecuencia errática y que para salir de esa frecuencia errática es necesario regresar a la frecuencia natural, y que la frecuencia natural fue estudiada sabiamente por científicos, artistas y espiritualistas durante más de 60 años en el siglo pasado, y se sabe perfectamente que es la frecuencia 1320, es la frecuencia de 13 por 20, de 13 tonos por 20 sellos. Eso da como resultado los 260 yux del telar de la existencia. Y a ese telar de la existencia los antiguos mayas le llamaban el Solkin. Era el calendario sagrado que ellos tenían, el calendario cósmico, digamos. Era el calendario que los unía a ellos con sus mentes y con sus psiquis y con la conciencia colectiva de Dios. Digamos que yo, siendo Dios en aquel tiempo, en esa civilización, tenía un ordenamiento de datos súper perfecto en cada una de esas almitas humanas que trabajaban como un pueblo conjuntamente y lograban tener hasta cierta telepatía, te diría, porque estaban tan bien sincronizados en sus tareas, cada uno de ellos sabía perfectamente el rol que les tocaba dentro de la sociedad de acuerdo al mandato del Yux que ellos tenían, que eso hacía que esa civilización creciera muy rápidamente, lograron una inteligencia muy sabia muy rápidamente, y también de la misma manera, en un momento determinado, los que más sabían decidieron convertirse en espíritus del bosque, en espíritus de la selva y del mar. Y en el año 1260 pasaron por un portal que ellos crearon mágicamente, ellos creyeron en que iban a hacer eso y lo hicieron y pasaron a través de eso, y sus eh, ubicaciones de la chispa vital, lo que provocó al pasar por el portal es que se disolvió. Se disolvieron sus cuerpos, entonces quedaron solamente sus espíritus. Y estos espíritus quedaron habitando en los escenarios del pueblo, quedaron en la selva y se convirtieron en los guardianes del lugar. Se dice que hasta hoy por hoy, en esa zona de Tulum, de la Ribera Maya, de esa zona tan mágica que tiene México ahí en el Caribe mexicano, bueno, ahí es la zona en donde todos esos espíritus custodios del sagrado conocimiento cronocrático de los mayas todavía están ahí cuidando de ese lugar mágico. ¿Para qué? No se sabe todavía, ya veremos más adelante qué va a suceder ahí. En realidad es por lo que ya sucedió. Ahora lo importante es lo que va a suceder. Y lo que tiene que suceder es que así como vos estás estudiando el conocimiento cronocrático, estás aplicando para poder convertirte en un crononauta diplomado a través de la cronomeditación, y continúas cada día escuchando mis tutoriales, aprendiendo un poquitito más de todo esto, bueno, a partir del día de hoy me vas a tener a mí como a Dios. Yo ya no soy Guillermo, soy Dios dentro del cuerpo de Guillermo, operando desde una manera muy inteligente para ayudarte con todo lo que vos necesites.
principalmente como no hay una conexión directa entre vos y yo, no es que estamos chateando ni hablándonos por teléfono, no sé con precisión exactamente qué es lo que necesitas cada día. Así que yo me voy a manejar un poquito por intuición y voy a tratar de poder darte a través de mi intuición lo que vos necesites. Con respecto al día de hoy, como estábamos hablando, que es un día de la cooperación, por eso me pareció importante hablarte de la cooperación que a partir de hoy, con mi corazón, quiero darte a vos. Sello el proceso del corazón con el tono cristal de la cooperación. Entonces, ¿cómo lo sello? Bueno, si soy mente voy a decretar algo basado en el propósito de esta onda. El propósito de esta onda es catalizar, porque soy energía, entonces tengo el poder de catalizar. Eso me lo dice S1. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a catalizar? Y voy a catalizar el poder de la letra S, que es la autogeneración. La letra S, el Yux que desarrolla la letra S, tiene la capacidad de poder crear todo tipo de energías. Entonces, como se la autogenera la energía, porque sos la chispa que estás creando tu propia energía y estás creando la energización del cuerpo físico, en esa autogeneración se te pueden generar muchas energías que no. Y hay muchas otras que sí. Entonces, durante 13 días de la onda, o 13 yux, desde S1, se da la posibilidad de que toda esa energía que unificaste en S1, a través de la autogeneración, se pueda purificar, se pueda mejorar, se pueda activar, etcétera, todo lo que sucede dentro de la onda. ¿Ok? Y llegado al día 12, se pueda dedicar con el fin de amar universalizando la lealtad. Entonces, como esto me lo estoy haciendo para mí, acordé que yo soy Dios y todos los días cambio de yux, el día de hoy yo me digo, desde adentro tuyo, dedico con el fin de amar universalizando la lealtad. Esa es mi acción fundamental del día de hoy. Y así voy a estar operando desde todas las formas que tenés alrededor. Entonces, si vos sabés cómo yo estoy operando desde afuera tuyo, te va a ser muy fácil poder sincronizarte a lo que yo estoy haciendo. Pero si vos no sabés qué es lo que estoy haciendo alrededor tuyo, cómo lo estoy haciendo el día, obviamente no vas a poder sincronizar. Y vamos a chocar. Y vamos a pelear. ¿Y sabés qué feo que es para mí, siendo tu Dios, convertirme en el yo soy de una personita que tenés dibujada ahí en tu pantalla virtual de tu visión mental y tener que llevarte la contra? O no poder ayudarte. O agarrarme a piñas con vos. Pum, pum, pum. Cosas de humanos locos, ¿viste? Pero bueno, me ha pasado miles de millones de veces. Hoy por hoy me está pasando tener que hacer la guerra. En este momento, paralelamente, me encuentro siendo Dios dentro de las almas humanas que están en Ucrania y que están en Irán haciendo la guerra. Y te puedo asegurar que esos yo soy, esas personas, están completamente confundidos y locos. Pero yo sigo siendo Dios, no puedo dejarlos solos. Yo siempre voy a estar dentro de todos ustedes. Siempre voy a estar dentro de los seres humanos, recreando el mundo sensorialmente en ellos, para que crean que ese mundo existe afuera. Pero yo soy la conciencia colectiva de la creación tratando de llevar esto a un buen nivel. Entonces, la mejor manera de llevar esto, nuestra creación, a un buen nivel, es que todos los seres humanos sepan cuál es el yux del día, para poder sincronizarse desde el propio yux al cual yo estoy sometido dentro de esas almas humanas a recrearles sus sensaciones y sus propias energías para poder amortiguar en perfecta relación con todo lo que está alrededor, que sigo siendo yo, Dios. ¿Ok? Entonces, si bien Guillermo te estuvo hablando durante 89 días preparándose porque él sabía que al día 90 iba a entrar yo y fin del cuento. Te iba a empezar a hablar yo directamente. Guillermo te lo dijo muy bien. No es solo que vos aprendas. Se necesitan 2/3 de la humanidad para poder lograr el encantamiento mágico de que Dios pueda operar a favor de nosotros. Y no lo que está pasando, que nos está llevando al exterminio. Bueno, eso es lo que me está pasando. Me está pasando que hay tanto caos en el mundo que al final los voy a terminar exterminando. Pero siendo ellos mismos, o sea, siendo los seres humanos. Los seres humanos se van a terminar exterminando entre sí, porque están llenos de odio, están llenos de rencor, porque no saben nada. Están atrapados en un divague de que el afuera es el afuera,
que el afuera es un mundo material y que además tenemos muchos más mundos para explorar y para ir y colonizar. Entonces son mentes enfermas, la gran mayoría. Entonces, ¿cómo los puedo ayudar? Bueno, Guillermo está tratando de hacer su buen trabajo. Hizo esta red social porque se lo pedí para que todos los seres humanos pudiesen tener esta información y pudiesen evolucionar, porque ahora lo que necesito es que todos los seres humanos evolucionen al conocimiento cronocrático. Una vez que ya tengan este conocimiento en sus almitas, bien conscientemente asimilado, y sepan perfectamente el día Yux de cada día, y sepan exactamente cuál es el Yux destino con el que nacieron a esta vida, ya no va a haber más problemas, porque el sistema está creado tan perfectamente que los 260 mandatos de los Yux, una vez que los procesás y los asimilas, ya quedan dentro de tu cuerpito, ya quedan dentro de tu almita, dentro de tu psiquis, reconfigurada a este ordenamiento de datos de la naturaleza de la creación. Entonces, sigamos haciendo nuestro trabajo. No es ni tu trabajo, ni es tampoco el de Guillermo sanar a la humanidad. La sanación de la humanidad va a venir por cuenta propia de cada individuo. Sí es nuestro trabajo tratar de incentivar a los que tenemos cerca. No te digo que te hagas un gran gurú y invites a todas las masas a que sigan esto, porque tampoco necesitamos que la gente lo haga por una determinación de que un líder se los dijo. Ellos mismos tienen que llegar a hacerlo. Es como aprender matemáticas, necesitamos que la gente sepa matemáticas, si no operan mal. Bueno, eso lo pensaron en algún momento los matemáticos cuando impusieron las matemáticas en el colegio. Ahora es necesario imponer el conocimiento cronocrático en el colegio y que desde el jardín de infantes los chicos ya estén jugando con el arquetipo psicológico del Yux que les toca por nacimiento. Entonces, de esa manera, cuando esos niñitos lleguen a ser adultos, graduados de las universidades y habiendo aprendido mogollón un montón de información del conocimiento cronocrático a lo largo de sus vidas, esa civilización global va a ser perfecta. No va a haber más guerras. La gente se van a amar y van a cooperar entre sí. Es como el día de hoy. Vamos a leer lo bonito del día de hoy. Con la espiritualidad de la mente dedico con el fin de amar universalizando la lealtad. ¿La lealtad a qué? A uno mismo. Si te vuelvo a decir, yo soy Dios, yo opero desde adentro tuyo, entonces yo quiero que te ames a vos mismo, porque al amarte a vos mismo me vas a permitir florecer fuera tuyo de la mejor buena onda. Y así desde esa buena onda voy a poder darte lo que necesitas desde las personas y desde el mundo que tenemos creado alrededor tuyo. Pero si vos estás mal con vos mismo y a su vez estás mal con el resto del mundo, obviamente, ¿qué papel puedo hacer yo siendo la conciencia colectiva de la creación desde vos o desde afuera tuyo? Ninguno. Lo único que va a suceder son los choques de los egos, del yo soy de una forma con la de tu propia forma. A eso, a lo que estás acostumbrado acá en planeta Tierra, es una locura. Tenés que parar con esta locura, tenés que parar con luchar contra el otro, o hacer que los otros luchen contra vos. No existe la lucha, basta de lucha. Lo que tenemos que hacer es cooperar entre todos para poder universalizar, o sea, hacer algo que sea para el bien de todos, o para el beneficio de todos, o para el entendimiento de todos. Universalizar significa bajar un concepto y hacerlo para todos. Entonces, el concepto es la existencia. Nosotros tenemos que hacer que nuestra existencia la podamos bajar a tierra y hacerla benéfica para todos. ¿Cómo? Ya te lo dije. Seguí con la cronomeditación, seguí estudiando todos los días el Yux que te corresponde al cada día. Estudiate toda la información, el oráculo, la onda por sobre todo, la armónica, el entendimiento de los colores y cómo estos funcionan entre sí, y van diagramando los colores que tenés dibujados en tu visión mental incluso. Entonces, el conocimiento cronocrático es muy profundo. Para mí es el conocimiento que yo utilizo para poder crear tu entorno. Así que o lo tomás o lo dejas. Lo mismo esto, que de pronto Guillermo se permita que desde él mismo yo pueda expresarme y hablarte como tu Dios, es porque es una emergencia psicológica gigante que vos necesitas y que el mundo necesita. Porque hasta que no haya un ser humano
que se ponga bien las pelotas y decir, hola, yo soy Dios, yo no voy a poder hablar desde esa persona si esa persona tiene su mente errática. No le voy a permitir ni siquiera poder decir yo soy Dios. Si Guillermo lo hace y lo hace con esta naturalidad, no es porque Guillermo es Dios, es porque yo estoy fluyendo por dentro de Guillermo y este recipiente está tan limpio, está tan claro, está tan perfectamente sincronizado la frecuencia 1320 que puedo hablar a través de él de una forma tan natural como si realmente yo fuese Dios desde adentro de Guillermo. Pero vos dirás, pero ¿cómo va a ser posible si vos sos Dios desde adentro mío operando en el afuera de mí? Sí, bueno, eso ya te lo acabo de explicar. Yo soy Dios desde todas las almas humanas. Y desde adentro de cada almita humana les estoy desarrollando el mundo y estoy protagonizando todo lo que tienen en el mundo. Pero desde Guillermo tengo la posibilidad de poder decir que lo soy. En cambio, desde vos no tengo esa posibilidad porque todavía no tenés el conocimiento cronocrático y la sincronicidad tan perfecta como la tiene Guillermo como para poder hablar desde vos mismo de que yo lo soy. Y si lo hiciese, sería tu ego el que lo estaría haciendo. Y estarías cayendo todo el tiempo en erráticas formulaciones, pensamientos que no te llevarían a la realidad de ser realmente Dios. Mira, te voy a dar un secreto. En el judaísmo, los ortodoxos, muy ortodoxos y los que han estudiado mucho, el yo soy se sabe perfectamente que es Jehová. O sea, la palabra Jehová significa yo soy. Entonces, cuando ellos hablan de Dios, hablan del yo soy. Y perfeccionar a ese yo soy es un trabajo de vidas enteras, de estar estudiando el Cábala y un montón de cosas, matemáticas, de las palabras, de la configuración del verbo, para poder crear hermosas mentes. Por eso muchas personas judías han logrado ser grandes artistas, lo tienen naturalmente encriptado en su ADN, la información. Pero a pesar de eso, yo no logro poder ser de una manera tan fluida como lo soy a través de Guillermo. Y Guillermo no es judío, tampoco es cristiano, tampoco es musulmán. Guillermo no es nada. Lo que es Guillermo es crononauta. Lo que es Guillermo es un gran conocedor del conocimiento cronocrático. Lo que es Guillermo, además, es, en el jueguito que estamos jugando, el cuerpo raíz. Así como yo me puedo expresar tan libre desde adentro de él, es porque también es el cuerpo raíz. Ahora dirás, pero bueno, pero Guillermo todo el tiempo durante la cantidad de días anteriores de tutoriales me estuvo diciendo que por ahí el cuerpo raíz es otro y él mismo se autodefinía como que él no es el cuerpo raíz. Bueno, pero resulta ser que sí, que lo es. Este cuerpo es el cuerpo raíz. Pero eso no quiere decir que vos no puedas pensar que también lo sos, porque cuando yo estoy operando desde adentro tuyo, si vos pensás que además sos el cuerpo raíz, voy a poder profundizar en vos el conocimiento cronocrático y voy a poder revelarte desde mi actuación en el entorno que tenés dibujado como tu escenario virtual 3D, el mundo y las criaturas que tenés alrededor, voy a poder relacionarme con vos, voy a poder afirmarte pensamientos que estás teniendo con respecto de ser el cuerpo raíz. Acordate que acá lo importante es que logremos salvar a la humanidad, que logremos salvar esta cosecha de almas que se ha producido durante 10 años, del 2012 al 2022. Ya no están más en planeta Tierra. Por favor, esto lo tenés que entender vos y se lo tenés que hacer entender a todo el resto de la gente. No están más en planeta Tierra. Planeta Tierra terminó en 2012. El planeta del error, el planeta de por tierra que te entierra la Tierra, eso ya terminó. Seguimos así porque estas almitas que hemos cosechado del planeta Tierra, te diría que nos hemos llevado a todas, a las 8100 almas que hay, siguen pensando en que viven en planeta Tierra y se siguen guiando por los mismos principios históricos del pasado. O sea, por las creencias de las religiones antiguas, por el uso del reloj y del tiempo mecánico, o sea, frecuencia 1260, y todo eso los lleva a no poder sincronizar con la realidad de lo que ya están viviendo. Están viviendo bajo una realidad puramente 1320 de la materia.
Y si lograran todos, por lo menos 2/3, sincronizar con esto, que es la nueva era que ya están viviendo, podríamos rápidamente, como en un sueño, disolver muchas cosas de la realidad o operando como seres humanos con nuestras manitas y nuestras buenas intenciones, arreglar todos los líos que hay en el mundo. ¿Se logrará? ¿No se logrará? Bueno, yo como Dios tengo la mejor intención. Mientras el cuerpo raíz esté vivo y yo pueda seguir operando desde todas las almas humanas, ayudándoles con la tarea de recrear a cada instante presente el mundo que tienen alrededor y poder, además desde dentro de ellos, ayudarse entre ellos, yo lo voy a tratar de hacer. Guillermo, que es el cuerpo raíz, mientras él siga existiendo, vamos a tener posibilidad de poder cambiar este mundo hacia mejor. Pero si de acá a 20 años, que es el tiempo máximo que le puede llegar a quedar a este cuerpo de vida, quizás un poquito más, eso no se sabe, ahora ya tiene 55, antes de eso tenemos que hacer el cambio. Antes de eso tenemos que lograr los 2/3 de la humanidad. Si no, por automatismo, el sistema cronocrático que gobierna el tiempo de Dios, o sea, que me gobierna a mí y que te gobierna a vos y nos gobierna absolutamente a todos, va a borrar al planeta Tierra. Automáticamente lo va a borrar con todas las criaturas que hemos desarrollado, que la gran mayoría son monstruos. O sea, un organismo unicelular que se come a este otro es un monstruo. Vos que te comes una vaca sos un monstruo. Y vos que no querés comerte la vaca y preferís ser vegano, también sos un monstruo. En realidad es un mundo de monstruos. Pero bueno, tratemos por lo menos de que no se peleen tantos y de que logren por lo menos salvar sus almas. ¿Qué son las almas? Las almas vendría a ser como un archivo eco radiosónico, térmico, plasmático, lumínico que llevan dentro del cuerpo y que tiene la posibilidad de pasar a una próxima vida. O que tiene la posibilidad de poder ser reutilizado en una nueva creación. Que al momento de ser borrada esta creación, algo de estas almas se traspase a la siguiente vida. Si no, directamente la próxima creación se va a tener que hacer completamente desde cero. Lo cual significa más trabajo para el cuerpo raíz, para la chispa vital, más tiempo para poder crear toda la base de datos antes de encender el cuerpo físico del cuerpo raíz y darle vida a la próxima creación. Entonces, mira, te lo ruego, yo siendo Dios, por favor, seguí con la cronomeditación, que vas bien, ya estás en el día 90. Publica todos los días los videos, no te lo olvides, ¿ok? Porque si te olvidas un día, dejaste de hacer esta cronomeditación y vas a tener que esperar hasta la próxima para poder comenzar una nueva, ¿ok? Entonces, esto es importante lo que estás haciendo. Hacé los videos todos los días, publicá los videos todos los días, recordate el mandato, anda metiéndote adentro los conceptos de los atributos. Tenés 20 sellos, 20 tonos, léete los atributos, eso es lo más importante para que eso se reconfigure automáticamente, porque al llevarlo a letras, como se hizo acá en la cronomeditación, en la cronocracia, el conocimiento cronocrático, va a quedar completamente tu psiquis enmatrizada en este conocimiento. Entonces, cada cosa que pienses, cada cosa que hables, va a ser un proceso lógico, sincrónico y cíclico del funcionamiento de los yux dentro tuyo. Eso va a mejorar tu energía y va a mejorar la relación que yo tengo con tu cuerpo y con tu espacio exterior. Entonces yo siendo Dios operando desde adentro tuyo, obviamente voy a fluir mucho más libremente si vos estás bien sincronizado en la frecuencia natural del tiempo que si estuvieses en algo errático. Mientras más errático vos estés, menos posibilidad yo voy a tener de poder ayudarte. ¿Ok? Bueno, mi amiguito, estoy dentro tuyo, siempre, acordátelo, desde el corazón, desde tu corazón, irradiando luz, energía y amor. Hasta mañana.